Feliz sábado. Yo estoy seguro que el Señor quiere tocarnos. El Señor quiere bendecirnos. Y me he gozado desde que llegué con ustedes. Es primera vez que estoy aquí, le doy gracias a Dios. Qué bueno es que el Señor esté expandiendo su obra aquí en Chanis. Ustedes tienen una razón de ser. No estamos aquí porque no teníamos nada que hacer en casa. No estamos aquí porque alguien nos obligó. Y aun si alguien te invitó, no estás aquí por esa invitación. Estamos aquí porque Dios tiene un proyecto con nosotros. Dios tiene un maravilloso plan. Y quiero decirles que me siento muy bendecido esta mañana, muy feliz. Me encantó escucharles. No sé si es porque está muy cerrado aquí todo, pero ustedes deberían hacer un coro, hermano. Deberían hacer un coro. La iglesia de Chanis debe ser un coro porque cantan muy bonito. Y pude escuchar Los Ángeles mientras ustedes cantaban el primer himno. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido para escuchar la palabra de Dios? Vamos entonces a inclinar nuestro rostro, vamos a orar para que el Espíritu de Dios pueda hablarnos esta mañana a todos. Oremos. Bendito Padre de amor, te damos gracias una vez más por las lluvias de gracia que hoy están cayendo sobre tu pueblo. Desde el primer himno que escuchamos hasta este momento, sabemos que este programa está siendo dirigido por tu Espíritu Santo. Señor, en esta hora abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, estamos dispuestos, Señor, a escucharte. No permita, Señor, que nuestro corazón se distraiga de tu mensaje y bendice tu obra aquí en este lugar, Señor, que con amor estás edificando sobre el fundamento seguro que es Cristo Jesús. Señor, que al regresar a nuestras casas esta mañana podamos estar ciertos que nos has visitado y que nos has dado un mensaje de esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. A todos nos gusta ganar. No sé si hay alguien aquí que le guste perder, pero creo que a todos nos gusta ganar. El tema de esta mañana se llama una victoria segura. ¿A cuántos les gusta ganar? Si a usted le gusta ganar, este es un mensaje de Dios para ti. Y hablo en forma individual. A nosotros no nos gusta perder, pero también me refiero a nosotros como iglesia, colectivamente, ¿sí? A nuestro grupo. El grupo de Chanis está aquí para ganar. Gracias por ese amén, hermana. El grupo de Chanis está puesto por Dios aquí para ganar. Para ganar muchas cosas. Y la victoria tiene claves, no se da en el vacío. Y es por eso que el propósito del mensaje de esta mañana es que conozcamos esas herramientas para que podamos vencer en nuestra vida personal el pecado y que podamos vencer como iglesia en esta comunidad que Dios nos ha colocado aquí. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la palabra de Dios en Josué, el capítulo 7. Yo quiero recordarles que una vez Jesús le dijo a Juan, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Así que Dios quiere que tú venzas, así como Él ¿qué? Como Él ya venció. Justamente el repaso de la lección, Él ya venció con su resurrección. Él quiere que tú también puedas vencer. Muy bien. Antes de leer Josué capítulo 7, quiero más o menos llevarlos al contexto de lo que está pasando en este capítulo. Han pasado los 40 años ya del desierto, ¿sí? 40 años del desierto. Ya llegaron a la frontera. Moisés ha muerto. Ahora Dios ha levantado a un joven llamado Josué, que está en el lugar de Moisés para conquistar. La primera ciudad que se encuentran era tremendamente grande, difícil, humanamente imposible vencer. Jericó, ¿lo recuerdan? Pero sucede algo extraordinario. No tuvieron que tirar ni una sola flecha. ¿Cómo fue la victoria en Jericó? Dieron vuelta. Yo imagino la gente que iba caminando ahí, pues, ¿para qué nos mandan a dar vuelta aquí? ¿Verdad?
Una vuelta, 2 vueltas, el miércoles y otra vuelta más y la gente asomada por las ventanas, "Mira, nos están dando vuelta aquí". ¿Qué estrategias más extrañas de Dios, ¿verdad? Y el 7º día me van a dar 7 vueltas más y van a gritar. Y al grito, ¿qué sucedió? Las murallas de Jericó se cayeron. Esa fue una victoria extraordinaria. Entonces, una vez terminado, eso lo relatan los 6 capítulos anteriores de Josué, cuando llegamos al capítulo 7, nos encontramos que un poco al sur de Jericó quedaba otra ciudad. La segunda ciudad que tenían que vencer, realmente comparada con Jericó, era bien pequeña. Se llamaba Jai, ¿sí? Y la ciudad de Jai era tan pequeña que ellos, sintiéndose tan confiados de la victoria que habían tenido, fueron allá. Y hermanos, lo que narra, y lo vamos a leer ahorita, ese pueblito pequeño les dio un arrastrón a los israelitas. Fue la primera derrota de Israel realmente. Un pueblo pequeño llamado Jai los destruyó y hasta murieron 36 israelitas. Volvieron para atrás. No sé si ustedes han perdido alguna vez. ¿Cómo salen los que pierden? ¿Cómo regresan a casa los que pierden con la cabeza hacia abajo, verdad? Vamos a leerlo, vamos a permitir, y quiero pedirte que mientras leemos los textos, permitas que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Dice el versículo 2. Después Josué, estoy en Josué capítulo 7, perdón, para los que están con su Biblia. Josué capítulo 7, versículo 2. Después Josué envió unos hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les dijo: subid y reconoced la tierra. ¿Y qué hicieron ellos? Pues subieron y reconocieron a Jai. Parece que esa era la estrategia que usaban en esos tiempos, mandar gente a ver primero. Versículo 3. Al volver, le dijeron a Josué que no suba, ¿qué? No suba todo el pueblo. 2,000 o 3,000 hombres tomarán Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque ellos son un poquito. No se vayan a estresar los hermanos. Vamos a mandar un grupito. Muy bien. Versículo 4. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Versículo 5 dice que los de Jai les mataron a unos 36 hombres y los persiguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada. Y fíjense cómo narra Josué lo que sintieron ellos en ese versículo 5, en la parte final dice: por lo cual el corazón, ¿qué? El corazón del pueblo, ¿qué? Creo que eso es algo que entendemos bien, ¿verdad? Cómo se siente una persona que pierde, ¿no? Iniciaste un negocio y te fue mal. Invertiste un dinero, te fue mal. Planificaste algo para este año, no lo lograste. Querías vencer ese pecado que no has podido vencer. Dijiste, lo voy a vencer esta semana, y no lo hiciste. El miércoles pecaste. Y el corazón de Israel, dice, desfalleció y se volvió como ¿qué? Como agua. Se volvió como agua. Fueron derrotados, perseguidos, fueron humillados realmente, murieron personas. Fue trágico. Fue trágico lo que vivieron, porque nosotros fuimos hechos para la victoria, iglesia. La derrota no es parte del plan. Pero la derrota allí tenía una lección para ellos. Esa caída, esa vergüenza, esos fracasos en nuestra vida tienen una razón de ser para todo. ¿Has fracasado últimamente? ¿No has logrado ser el cristiano que esperas ser? ¿No has logrado vencer esa situación que estás luchando? Hablemos un poco de las causas. Saben, he encontrado en el estudio personal y en la investigación al menos 3 causas. La primera ya se las mencioné, la autosuficiencia. Como habían vencido a Jericó, se sentían ellos muy confiados, así que fueron sin preparación a la segunda batalla. La autoconfianza es un error, hermanos. Tenemos que confiar en Dios.
Él sí puede. Segundo error, volvamos al versículo 3. ¿Cuál fue el consejo? Porque él mandó a unos hombres que espiaran allá a Jai. ¿Y cuál fue el consejo que le trajeron aquellos espías a Josué? No molestes a todo Israel. El error de pensar que podemos trabajar unos cuantos. No involucremos a todos. No fatiguemos al pueblo. Vamos a hacer esta actividad, pero no tienen que venir todos. Que venga solo la junta de iglesia. Que vengan solo los que tienen más de 5 años en la iglesia. Vamos a dejarlos pobrecitos, tan nuevecitos, que no caminen, que no se asoleen, pobrecitos. El segundo error que aparece en este versículo es el consejo de iglesia, no involucrar al pleno en la acción del Señor. Como iglesia cometemos un error cuando 2 o 3 hacemos el trabajo de todos. Primero porque esos 2 o 3 se van a cansar. Y también porque lo que no se usa se atrofia. Yo recuerdo en un año que tuve que ir a hacer una maestría, dejé mi carro parqueado en la casa y cuando regresé no encendía el carro, pero si nadie lo había usado. Y hasta que alguien que sabía de eso, porque nosotros los pastores estudiamos otra cosa, no, es que por no usarlo se daña por usarlo y por no usarlo también se daña. Y si un carro que no es un ser vivo se daña cuando no se usa, imagínense un cristiano que no usa sus talentos para el Señor, que no usa sus dones para el Señor. Todo lo que no se usa se atrofia. Ayer fui a jugar con mi sobrino fútbol porque yo lo estoy entrenando para que Panamá sea campeón del mundo. Y en el primer paso que di, la rodilla me falló. Qué vergüenza, ¿verdad? Porque lo que no se usa empieza a doler, se atrofia. Así es la fe, hermanos. Así es la vida espiritual. Cuando no estamos en acción, cuando no estamos involucrados en la guerra del Señor, nos vamos atrofiando. Algunos pensamos que con un poquito de la matutina en la mañana y un poquito del sermón de alguien que predicó por ahí es suficiente. No es suficiente para el ejercicio espiritual. ¿Están conmigo? Ese es el mensaje del Señor. Debemos involucrar a todos. A todos. No escuché amén. Estoy preocupado. Estoy preocupado. Hermanos, vamos a involucrarnos todos, porque todos somos como un cuerpo. La función del ojo es una, la función de la nariz es otra, pero los dos son importantes funciones. No podemos caminar un día, usted se levanta y el pie izquierdo no quiere. No, eso no ocurre en el cuerpo. Y por eso Jesús a través de Pablo dijo, la iglesia es debemos involucrar a todos. Segundo error. El segundo error es que había pecado. Y cuando la iglesia no sabe tratar con el tema del pecado, hay fracaso. Como iglesia debemos saber, ser expertos, porque la Biblia nos dice cómo tratar el pecado. Fíjense lo que dice el versículo 11. Son palabras de Dios para Josué. Le dice, es que Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema. Estaba refiriéndose a Acán. Se había robado algo ahí que no debía. Dice, versículo 11, y hasta lo han robado, ha mentido y lo tiene guardado. Hermanos, no hay victoria en el pecado. ¿Te quiere vencer? Tiene que solucionar el tema del pecado. Para que una iglesia venza, tenemos que saber resolver el problema. El pecado es un problema. El pecado daña la obra de Dios, el pecado impide la obra de Dios, no hay avance, no hay victoria. Entonces tenemos que saber qué hacer. Y a veces como no sabemos qué hacer, nos vamos a los dos extremos. Bueno, apedriemos al que pecó, porque no sabemos qué hacer con el pecado, matémoslo pues. O nos volvemos muy permisivos, déjenlo que peque, que al menos aquí con nosotros, pero que peque. Entonces nosotros necesitamos como iglesia saber qué hacer. ¿Cómo se resuelve? Y aunque mi tema no es el de Acán, vamos a pasar un poquito. Otro día podemos venir, hermano, y hablar de Acán. Quiero decirles que cometemos un error cuando no sabemos qué hacer con el pecado. Había robo, había mentira.
Pero vamos a ver qué hizo Josué. Versículo 6. ¿Qué hizo Josué ante esta derrota? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios cuando no logra vencer? Cuando su proyecto ya se está acabando el año 2022 y todavía no logras ese proyecto que te habías propuesto. Fíjense lo que hace Josué ante esta derrota. Entonces Josué se rompió sus vestidos. ¿Qué más hizo? Se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová. ¿Hasta cuándo? Todo el día. ¿Junto con quiénes? ¿Y qué más hacían? Echaban polvo. ¿Qué hizo Josué? Díganme, iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué hace un cristiano cuando fracasa? ¿Qué hace un cristiano cuando pierde? ¿Qué hace un cristiano cuando le va mal? Cuando no logra vencer. Josué nos da el ejemplo. Fue a Dios a orar. ¿Quieres vencer? Dios es sinónimo de victoria. No hay victoria sin Dios. Por eso un cristiano que quiere vencer, el primer paso, la clave para la victoria es ir a Dios. Porque Dios no conoce la derrota. Porque Dios nos ofrece su victoria garantizada. La resurrección de Cristo es nuestra garantía. Que así como Él venció la muerte por más muerte que sea, no tuvo que darle paso a Jesús. Porque Él es el autor de la vida. Por eso dice el libro de los profetas menores, yo seré la muerte de la muerte, dice Dios. O sea que Dios va a destruir la muerte. Porque Él es victoria. Entonces una iglesia que quiere vencer tiene que ir a Dios. Una iglesia que quiere triunfar tiene que ir a Dios. Porque en Dios está la estrategia para que tú puedas vencer ese pecado, para que puedas vencer esa guerra, esa lucha que tienes en casa, esa lucha que tienes en el corazón y la lucha que tenemos aquí en esta comunidad. Dios. ¿Y qué hizo Dios? Vamos a ver la oración de Josué, porque se nota que Josué, muchas veces me había preguntado por qué Dios escogió a Josué y no a Caleb, porque eran dos, ¿no? Josué y Caleb, pero Dios escogió a Josué. Pero después de analizar la vida de Josué me di cuenta por qué Dios escogió a Josué. Dice que Moisés iba a hablar con Dios cara a cara y se iba para su casa, pero que Josué se mantenía en la presencia de Dios. Josué vivía ahí, así que fue a hablar con su amigo. Y con esa confianza se empezó a quejar ahí. Miren el versículo 7 al 9, narra la oración de ese amigo preocupado por la derrota. Dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo del Jordán para entregarnos en manos de estos amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiésemos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, y sigue quejándose. Versículo 8. ¿Qué diré ahora que Israel le ha vuelto la espalda a sus enemigos? Porque los cananeos y todos los habitantes de la tierra se enterarán, nos rodearán, borrarán nuestro nombre de encima de la tierra. ¿Qué harás tú entonces por tu gran nombre? Está quejándose, está con el corazón de un líder, ¿no? Señor, tú me sacaste de allá y me pusiste aquí en Chanes, ¿y ahora qué hago? ¿Me vas a dejar aquí avergonzado o aquí vamos a hacer una clínica, aquí vamos a hacer un templo, aquí vamos a hacer una antorcha para este mundo? Y Josué empieza como a quejarse con Dios. Y que de paso cuando hay amistad con Dios uno puede hablar de esta manera, ¿eh? No tengan temor de decirle a Dios lo que siente. Primero porque Él no lo va a juzgar. Y segundo porque Él ya sabe cómo te sientes. Así que no le mentimos a Dios cuando hablamos así con Él. Incluso algunos critican a Jonás por la forma en que dijo: oh, yo sabía cómo tú eres. No, es que había amistad entre Jonás y Dios. Por eso Jesús dijo después que la señal era de Jonás, un buen hombre. A veces lo criticamos por la forma y cómo le habló así a Dios. Entremos en amistad con Dios. Ahora el Señor, que es amigo de Josué, lo levanta. Miren el versículo 10. A mí me encanta el versículo 10. El versículo 10, Dios llega y mira a su amigo y le dice: hey, ya deja de estar llorando. Deja de estarte quejando ya. ¿Te caíste? Levántate. Eso es lo que dice el versículo 10. Le dice: levántate. ¿Por qué te postras así? ¿Por qué estás sufriendo ahí? ¿Por qué estás llorando esa derrota?
¿Por qué te estás agarrando los cabellos diciendo por qué? Levántate de ahí. Lo que Dios le dice a Josué es, ok, te fracasaste, ok, te equivocaste, ok, fallaste, te persiguieron, perdiste 36 hombres de tu ejército. Levántate, deja de estar llorando. ¿No dicen amén por eso? Dios te dice esta mañana, te caíste, levántate. Pecaste esta semana, levántate. Falló tu plan, levántate. No, ya no leo la Biblia porque siempre lo intento y me quedo en Génesis. Levántate. Entonces no leas Génesis, empieza en Éxodo, pues. Pero levántate del polvo. Dice que el libro más leído de la Biblia es Génesis. Porque todos hacen la promesa en diciembre, el 31. Voy a hacer el año bíblico. Y comienzan en Génesis. Usted no le pregunte de Malaquías a la gente, pregúntele de Génesis. Entonces deja Génesis y comienza con Éxodo. Vete a los evangelios, lucha, levántate. No, es que yo nací así, déjenlo porque él es así. No, levántate de allí, de las cenizas, del luto, de la tristeza, de recordar tu fracaso. Levántate de ahí, dice el Señor. Y Él nos dará la victoria. Levantarse. Levantarse. Querida iglesia, estaba en un seminario hace algunos años y un pastor de mucha experiencia nos contó, a nosotros éramos jóvenes en el ministerio, que una vez acompañó a un pastor a visitar. Parece que en una iglesia había un anciano de iglesia muy reconocido, que tenía una linda familia, pero que la hija, una jovencita muy bonita, había quedado embarazada. Y eso trajo mucho dolor a la iglesia, que era la familia del primer anciano. Y este pastor le dijo a nuestro profesor, al seminarista, que si lo podía acompañar para hacer esa visita difícil. Y él nos cuenta, porque el orador es que nos estaba contando, ese profesor nos estaba contando, que él dijo, está bien, te voy a acompañar. Y acompañó al pastor ahí a visitar, tocaron la puerta y cuando pues salió la familia, ellos entraron y cuando salió la muchacha, que ya se le veía bastante la barriga, dice que el pastor se empezó a llorar. El pastor del distrito empezó a llorar. Cuando la familia vio al pastor llorando, la mamá y el papá de la muchacha también empezaron a llorar. Estaba el pastor llorando, estaban los padres. Y cuando la muchacha vio a sus padres llorando, pues se puso ella a llorar ahí también. Así que el profesor dice, yo me quedé, eso no era el fin del mundo. Pero estaba la muchacha llorando, el papá llorando, la mamá llorando, me imagino que el bebecito ya también estaba llorando. Y el pastor que lo había invitado llorando ahí, y él dijo, un momento, sí, está bien, hay dolor, está bien, pero nosotros no venimos aquí a llorar. Hay salvación en Jesucristo, hay solución para el pecado. No es el fin del mundo, no es la última embarazada ni la primera. Se falló, se fracasó, hay un error, un desvío. Pero hay salvación en Jesucristo. Levántate, deja de llorar. Y él nos contaba que la función de un pastor no es ir a llorar ahí con el que... No, hay que levantar a los que sufren. Por eso estamos aquí, hermanos, en Chanis. Nosotros no venimos a llorar con la gente de Chanis. Venimos a levantar un pueblo para el reino de los cielos. Levántate y resplandece. Vamos a avanzar ahora. Fíjense bien. El versículo, miren el consejo que le da Dios a Josué que tiene que hacer. El versículo, ahora estoy en el versículo 12 y 13, ¿sí? Josué capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espada por cuanto han venido a hacer anatema. Y escuchen bien esta frase, no estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Esto es delicado, que Dios nos diga, no, yo no los voy a acompañar en eso, hasta que resuelvan el problema del pecado. El pecado hay que resolverlo, pero no hay que resolverlo chismeando, ni hay que resolverlo apedreando al que se cayó. Hay que resolverlo como el Señor nos enseñó a resolverlo. Y aún en esta historia triste de Acán se ve la misericordia de Dios.
Porque dice que Dios llamó primero, le dijo a Josué, llama por tribus. Y llamó a una tribu, escogió una tribu. Después llamó a las familias de la tribu. Después llamó a una casa. Miren que todo ese orden. Tribu, una familia, una casa, hasta que llegó a dónde? Acá. ¿Y saben qué dice la hermana Elena White? El espíritu de profecía dice que cada vez que el Señor iba escogiendo dónde estaba el anatema, era una oportunidad para que Acán dijera, fui yo. Una oportunidad de misericordia para Acán. Cuando Acán vio que escogieron, de 12 tribus, escogieron la de él debía entender que Dios no estaba bromeando con el pecado, porque con el pecado no se juega, no se bromea. Pero Acán se cayó. Después cuando llamaron a la familia, y llamaron a la familia de él, era un momento de decir, fui yo, y se cayó. Otra vez el segundo llamado y lo rechazó. Hermanos, el propósito de Dios es que como iglesia sepamos cómo tratar el tema del pecado. Versículo 13. Levántate y ¿qué? Santifica al pueblo y dice, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice, anatema hay en medio de Israel, y no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el pecado en medio de vosotros. ¿Queremos vencer como iglesia? Tenemos que hacer un trabajo con respecto al pecado. Y como dijo Pablo, de entre los cuales yo soy el primero, la iglesia tiene que saber qué hacer con el pecado. Y la razón es sencilla. Jesús vino para salvar esta iglesia y presentarla pura. Fíjense que a veces nosotros nos equivocamos en este asunto del evangelio. Nos gusta decir, y está de moda el logo de la iglesia, ¿no? Yo iré, ¿verdad? Yo iré, y es bueno, yo también quiero ir, yo iré. Muy bien, I will go, yo iré. Pero recuerden lo que dijo Jesús cuando llamó a sus 12 discípulos. ¿Se acuerdan ustedes que los llamó a 12? Dice el versículo, los llamó para que estuviesen con él y enviarlos a predicar. ¿Qué viene primero? ¿Enviarlos, I will go, o estar con él? ¿Para qué los llamó Jesús? Antes de enviar un discípulo, Jesús lo llamó para que estuviese, para santificarlo, para prepararlo su corazón para entonces enviarlo. A veces queremos hacer con la iglesia al revés. Vayan y después vengan. Error, fracaso. Pero cuando vamos a Jesús primero, el dueño de la victoria, entonces podemos ir y conquistar chanes para Cristo. Hermanos, este es un llamado a un reavivamiento esta mañana. Es un llamado a santificarnos en el Señor. Antes de ir a predicar, tocar puertas o cualquier proyecto, vamos a Jesús, acerquémonos al Dios de la victoria y tendremos grandes victorias en este lugar. Muy bien, hermanos, vamos a finalizar leyendo lo que sucedió. Y ahora vamos a nuestra lectura bíblica, nuestro texto clave. ¿Qué pasó después que se arregló el problema del pecado en Israel? Miren lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Jehová dijo a Josué, ¿quién está hablando aquí en este versículo? Es Dios. Los que están hablando en capítulo 7, versículo 3, son los hombres que dicen no lleves a todo. Ahora, ¿quién habla acá en el 8.1? Jehová, Dios. ¿Y qué dice Jehová? ¿Cuál fue el consejo de Jehová? ¿Cuál fue el mensaje de Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios para nosotros hoy? Le dice a Josué, no temas ni desmayes. Toma unos cuantos. ¿Ven la diferencia? La diferencia de Josué 7.3 y Josué 8.1. Los hombres dicen, llévate unos cuantos. ¿Qué dice Josué 8.1? Llévatelos a todos. Toma contigo a toda la gente de guerra. Levántate, sube a Jai. Mira, yo he entregado en tus manos al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Pero llévatelos a todos. Amén. Ese es el plan de Dios para una victoria segura. Que todos participemos. Miren, hermanos, si todos participamos, la carga va a ser menos pesada. Si todos participamos, la obra va a crecer más rápido.
Y si tú no sabes en qué participar, pregunta. Habla con Dios. Y Dios te dará un lugar en la viña para que puedas labrar. Porque hay espacio para todos. Fíjense que Jesús nunca tuvo cargos en la iglesia. Y por eso era causa de odio, ¿no? Porque de dónde salió. No estudió en nuestras universidades y quiere saber más que nosotros. Era el odio. Pero Jesús siempre sirvió sin tener un cargo. Siempre encontró un lugar en la viña del Señor. Él era la semilla. No, pero yo no sé predicar. ¿Y quién dijo que tienes que predicar? El mejor sermón es la vida. No, que yo no sé cantar. ¿Y quién dijo que tienes que cantar? Puedes compartir un canto con la persona. De paso, ¿habrá alguna voz que Dios diga, oh, ese sí lo quiero escuchar? ¿Habrá alguna voz así? Este sí canta bonito, este hermano no, este sí. ¿Habrá alguna voz que sea digna para que Dios la escuche? Miren, no hay voz humana digna que llegue sin la ayuda del Espíritu a Dios, sino que Él con gemidos indecibles las presenta como ofrenda. Así que si usted canta desafinado, gloria a Dios. Dios ama a los gallos. Cuando cantan en la mañana y nos despiertan. Sí, no cantan como un ruiseñor, pero Dios recibe esa alabanza. Dice, todo lo que respira, que alabe a Jehová. No, que yo no sé hacer tal cosa. Miren, la Biblia es clara al decir que todos tenemos un talento, un don. Y si los pones al servicio de Dios, habrá victoria. Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Sí, muy bien. No hay apuro porque me dijeron que aquí todos comen aquí juntos, así que, ¿verdad? Podemos hacer un ayuno de 5 minutos más. ¿Me permiten 2 versículos más? Miren, hubo una estrategia. Versículo 5. Hubo una estrategia porque la victoria requiere estrategia. Yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad. Y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, vamos a huir nuevamente. Y ellos saldrán detrás de nosotros hasta que los alejemos de la ciudad, pues dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos entonces delante de ellos y luego vosotros os levantaréis, obviamente por detrás, de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová, vuestro Dios, la entregará en sus manos. Parece de película esto, pero esto es vida real. ¿Ah? Esto me emociona a mí. Josué le dice, vamos a hacernos como que vamos y como que nos da miedo. ¿Ah? Y cuando ellos los vieron, los de Jai dijeron, ¡ay, nos tienen miedo! Y salieron, pero ellos habían puesto un grupo detrás. Y cuando estos iban corriendo y venían los de Jai acá, miraron para atrás que la ciudad de ellos ardía. Y cuando se voltearon, entonces ya está encendida, se voltearon los de acá y los agarraron en medio. Mire, parece de película esto. Porque Dios les dará la victoria. Una estrategia. Pero hay algo que quiero dejar. Miren, hermanos, si se les olvida este sermón, no importa. Pero hay una clave de la victoria que yo quiero dejar en tu corazón a manera de conclusión. Y está en el versículo 8. Escuchen bien esto, que es palabra de Dios. Cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová, mirad que os lo he mandado. ¿Cuál es la clave de la victoria, iglesia? Hacer lo que Dios nos manda hacer. Y yo por fe ya veo esa clínica puesta aquí. Y yo por fe, yo vi unas fotos aquí y ahora voy a ver la realidad allá atrás. Y yo por fe veo un gran pueblo de Dios aquí en Chanes. Porque el Señor dará la victoria si hacemos lo que Él nos manda. ¿Cuántos quieren hacer lo que manda el Señor?